están? Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros en este hermoso domingo. Y bueno, pues muchísimas felicidades a todos los que son papás. Desde luego que el día de nuestro Padre Dios debe de ser todos los días para honrarlo, glorificarlo. Recuerden que en la manera y medida en que nosotros honramos a nuestro Padre Dios, en esa misma manera Él honra nuestra vida. Él lo dijo: el que me honre a mí, yo lo honraré. Así es de que estaba oyendo el mensaje del pastor John y su esposa del diezmo. Ciertamente es el tema más difícil y controversial de tratar en la iglesia, pero uno lo tiene que tratar, porque si uno no lo hace, usted puede perderse de muchas bendiciones, y no es lo que Dios quiere, y tampoco nosotros. Pero una manera, y la primera manera, y la más difícil manera y forma de honrar a Dios, es dándole a Dios lo que es de Dios, ¿verdad? Eso es lo que hacía Adán todos los días que no comía del arbolito que no debía de comer. Estaba honrando a Dios, dejándole ese diezmo a Dios. Y cuando dejaron de hacerlo, pues la vida de toda la humanidad cambió por completo. Pero bueno, no quiero enseñar de eso ahorita. Quiero felicitar grandemente a todos los papás, pero también quiero decirles que hoy tenemos una invitada muy especial que va a compartir un gran mensaje para todos ustedes. La verdad es de que eso me agrada mucho, porque también me gusta oír, no nada más preparar la comida y darla, sino también me gusta alimentarme. Y bueno, aunque todos los días estoy oyendo mensajes, conferencias, congresos a otros siervos de Dios, pues siempre es bueno también escuchar el domingo, sentarse y escuchar. Pero no quería dejar pasar este día sin dar un mensaje a todos ustedes, y es el siguiente. Ciertamente el tema del padrerazgo se está devaluando, se está debilitando. Estaba yo oyendo y trabajando en una conferencia en la semana acerca del Día del Padre, y las estadísticas de los padres que no están cada vez se elevan más. Pero cada vez se elevan más, y cuando yo oí esto, que conforme ha ido pasando el tiempo las estadísticas de los padres ausentes aumentan, la verdad es que Dios me dijo: lo mismo sucede conmigo. Cada día que pasa y cada tiempo que está pasando, las estadísticas de la gente que se acerca cada vez, que se aleja cada vez más de Dios, aumentan. Luego entonces el padrerazgo que Dios puede ejercer y darnos en nuestra vida es mínimo, ¿no? Él lo explica claramente en la parábola del hijo pródigo. El papá está en su casa, está en su reino, el papá está en su reino, que es el reino de Dios, de donde todo viene por añadidura, y el hijo se va, y cada vez son más los hijos que se van. Y lo que he visto, y es lo que quiero dejarles antes de el mensaje de hoy, lo que he visto es que el concepto del respeto cada vez se va perdiendo menos. No puede haber una relación padre e hijos si no hay respeto. Cuando nosotros no respetamos a Dios Padre y su palabra, porque no puedes decir yo creo en Dios pero no creo lo que dice, ni tampoco puedes decir respeto a Dios y no respeto lo que dice porque no lo hago. Quien no hace lo que Dios dice no está respetando a Dios. Tenemos que ser coherentes y congruentes con esto, íntegros, como nos decía el versículo del día de hoy. Fíjense bien, no podemos decir que respetamos a Dios y no respetar su palabra. Es una tontería. Y lo mismo ha pasado en las familias. El concepto del respeto al papá se ha perdido. La mentira más grande de Satanás, del cual la sociedad hoy en día, en su gran mayoría, es víctima, es la de el respeto se gana. El respeto no se gana. ¿Por qué dejaste tú de respetar a Dios o a Jesucristo?
porque dejó de ganárselo, ¿tú puedes decir que Dios no se ganó tu respeto? ¿Puedes hacer eso? No, ¿verdad? Y la Biblia enseña claramente que el respeto no se gana, el respeto se da, el respeto se otorga. Cuando alguien verdaderamente es cristiano, ciudadano del reino de Dios, lo primero que debe de reconocer y vivir todo el tiempo es el respetar a la autoridad, empezando por la del padre en casa. Luego entonces, el hombre, hablando del varón, que no es respetado, se va. Así como Dios, que no es respetado, pues no puedo hacer nada en tu vida. Y eso es algo que ha pasado mucho en muchas familias hoy en día. No se cuida el respetar a los padres, y esto tiene consecuencias desastrosas. Porque no hay nada que se asemeje más a la relación de un cristiano y Dios que la relación de los hijos y el papá en casa. Una manera en la que Satanás ha destruido mucho la relación de todos con Dios es destruyendo la relación de los hijos en casa. Y de esto tenemos que estar conscientes, discernir, no ser simples, no ser básicos, ¿verdad? La gente que no cree que diezmando le va a ir bien, no cree en lo sobrenatural, es gente simple, básica, no puede ver más allá de lo que ve. Y el reino espiritual existe, y todo lo que hacemos impacta al reino espiritual, y de la misma manera el reino espiritual impacta nuestra vida, para bien o para mal, depende de ti. Pero sí quiero retomar esto. Aprende a respetar y aprende a dar el respeto. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre, y no dice ahí si se lo ganaron. No dice ahí si se han ganado tu honra y tu respeto, respétalos y honralos. Respeto y honra van de la mano, es casi lo mismo. Es casi lo mismo. Hay una ligera diferencia que después explicaré. No quiero robar más tiempo, quitar más tiempo para no pecar, ¿verdad? Pero tenemos que entender eso, el respeto no se gana, mis queridos amigos. Esa es la estupidez más grande que se ha tragado el mundo, que se ha creído el mundo. El respeto no se gana, el respeto se da. Imagínense ustedes que este concepto todo el mundo lo entendiera. No importa si los demás se han ganado o no se han ganado, si se merecen o no se merecen el respeto. Si todos respetáramos, el mundo sería completamente diferente. El mundo sería completamente diferente. Por eso siempre he dicho, el respeto lo es todo. Y todo está en el respeto. El respeto lo es todo. Así es que tenemos que respetar. ¿Por qué Dios dice que tenemos que respetar y no que el respeto se gana? Porque nadie se gana el respeto. Nadie es capaz de ganarse el respeto. Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores, todos somos pecadores, dice la palabra. Así es que el hecho de que el respeto se gana, pues hace perfectamente que todos peleen con todos, que todos luchen contra todos, que unos por falta de respeto se emborrachen en una fiesta, otras lo corran y luego él los atropelle. Y todo nació en la falta de respeto. Hay que discernir, hay que entender, hay que ser observadores como buenos hijos de Dios y empecemos hoy empecemos a respetar. Dios los bendice, los amo muchísimo, mi amor y felicitaciones a todos los papás, porque como papá también sé que no es fácil, y eso también me lo dijo Dios, no es fácil ser papá de alguien que no quiere, o de alguien que no te respeta y te honra como papá, y eso ha destruido a las familias. Por eso cada vez hay menos padres en las casas, aunque usted no lo crea, o como se dice hoy, difícil de creer. Nos vemos la próxima, los amo mucho, muchísimas felicidades a todos los papás y Dios los bendice siempre, y nosotros también.
buenos días. Pues me da muchísimo gusto poder saludarlos en este Día del Padre. Quiero aprovechar para mandarles un fuerte abrazo y una felicitación con mucho cariño a todos los papás. La verdad es que la importancia de un papá en la vida de todas las personas es fundamental y precisamente lo que decía el pastor hace un momento es de las cosas que más se ha dañado. Y es de las cosas que mantiene a la sociedad en una crisis realmente, la ausencia de papás o la falta de papás, por la razón que sea. Definitivamente creo que el no tener una paternidad en la vida, pues nos va a llevar a la orfandad, que precisamente es del tema del que quiero hablar hoy, rompiendo la orfandad, porque podemos estar en el punto de nuestro Padre terrenal y puede estar dañada esa parte de nuestras vidas por alguna razón, por la razón que a veces, la verdad es que las razones a veces son interpretaciones que tenemos como hijos, ¿no? A veces como hijos nuestra interpretación de la manera en la que fue papá pues dista mucho de una verdad, tal vez pueda ser una cuestión emocional solamente, una cuestión sentimental incluso, y la verdad es que cuando estuve pensando de qué hablar acerca del papá, de qué hablar acerca de los papás, definitivamente no podemos pensar en paternidad sin pensar en Dios. Es imposible pensar en paternidad sin pensar en Dios, aunque nuestro vínculo con Dios es dañado o es alentado por la relación con el Padre terrenal. Pero si he de hablarles de mi propia experiencia, la verdad es que cuando yo conocí a Dios, cuando yo conocí de Dios, cuando yo le entregué mi vida a Dios, era una parte de mi vida que estaba muy dañada, la relación con mi papá terrenal. Era algo que yo siempre preguntaba por qué, ¿no? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué pasó lo otro? ¿Por qué pasó aquello? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me tuvo que tocar ese papá? ¿Por qué tuve que vivir con ese papá? Y fue una área que, la verdad, fue la primera área que yo me acuerdo que Dios restituyó en mi corazón, que Dios restauró en mi corazón. Por eso sé que todo lo que puede significar la ausencia de la paternidad, y en este caso mi papá tal vez no estuvo ausente en el sentido de educarme, pero sí ausente tal vez en el sentido del cariño, del amor, de hablar, era algo que no había, pero definitivamente era algo que he visto y algo que he aprendido y algo que he oído, es que a veces los hijos tienen buenos padres y de todas maneras los padres tienen un negrito en el arroz, ¿no? Siempre he visto eso y digo, bueno, si comparamos esa situación con otras situaciones, pues no tendría ninguna importancia lo que tú podrías estar viendo en cuanto a la relación con tu papá. Pero fue una de las áreas que Dios restauró en mi vida, fue de las primeras cosas que Dios restauró en mi vida, y yo doy gracias a Dios por esa persona que en aquel entonces, hace muchos años ya, en aquel entonces me invitó a esta conferencia. Era pues como un tipo seminario, un tipo congreso, donde el pastor estaba hablando de esto de la paternidad. Él estaba buscando la manera de sanar en las personas que estaban en ese lugar, sanar esa área de sus vidas, y fue algo que impactó muchísimo mi vida. Yo todavía tengo en la memoria, todavía tengo bien claros los recuerdos de ese día, incluso de cómo fue que ese pastor ese día oró por mí, cómo fue que sané esa parte. Me acuerdo muy bien que ese día lloré, yo no podía parar de llorar, porque estaba viendo una sanidad en mi alma, una sanidad en mi corazón con respecto de ese tema. Y la verdad es que una de las cosas más dañadas en la vida de las personas ahora es esa parte, es la identidad que viene por la paternidad. La verdad es que a veces creemos que la identidad solamente es saber que soy mujer o saber que soy hombre, pero no, la identidad tiene muchísimos alcances. La identidad determina mucho del resultado de tu vida, determina mucho del resultado de tu familia también. Es por la identidad que viene de la paternidad, y esto es algo que quisiera que lo tuvieran bien claro en sus corazones. La identidad viene de la paternidad, por eso es que hoy tenemos una sociedad sin identidad o con muy poca identidad,
porque como decía el pastor, cada vez hay menos padres en las casas, ¿no? Por las razones que sea. Ahorita no vamos a hablar de que si porque son o porque no son, o que si porque la esposa o porque si el esposo, no, la cosa aquí es que tenemos que aprender a hacernos responsables de esa paternidad, como decía el pastor, pero también de la parte de ser hijos. Entonces, cuando somos niños o cuando llega el momento, a la edad que sea, creo yo, el otro día veía la película esta de Enamorándome de mi ex. Hay una escena muy buena cuando los hijos estaban creyendo que los papás iban a regresar, y ya grandes, una está a punto de casarse y los otros hijos pues ya son universitarios, ya están grandes, y hay una escena donde los hijos están en el problema, en el asunto de pues que se estaban viendo otra vez papá y mamá, y ellos estaban dando por hecho que iban a regresar. Y hay una escena muy buena donde los hijos le dicen, pues es que nunca hemos superado su separación, ¿no? Nunca hemos superado su distanciamiento. Y obviamente todo eso solamente lo sana Dios, la verdad es esa. Esas cosas Dios sí las sana, esas cosas Dios sí las restaura. No nos tenemos que quedar siempre con esa parte dañada o herida o lastimada. Pero la verdad es que cuando somos niños o a la edad que sea, cuando estamos siendo separados de papá, cuando hay esa separación de papá en nuestras vidas, y repito, por la razón que sea, ahorita no vamos a cuestionar cuál es la razón, ahí entra la orfandad en la vida de una persona. En ese momento entra la orfandad. Y vamos a ver varias cosas que deja la orfandad en nuestras vidas. Lo que a mí más me ha impactado es que Dios sabía que esta parte iba a ser dañada. Dios lo sabía, Dios Padre lo sabía, después Jesucristo también lo sabía, y lo vamos a ver ahorita en varios ejemplos que quiero comentar con ustedes. Esto que ha pasado, de que ha entrado la orfandad en la vida de las personas, y hablo de la vida de las personas, no solamente de los niños. Obviamente cuando un niño es separado de su papá, o cuando a un niño le están todo el tiempo clavando en su corazón, en su mente, en sus emociones, que su papá es malo, que su papá lo dejó, que su papá lo abandonó, que su papá fue esto, que su papá fue infiel, que su papá es, en ese momento estamos poniendo a nuestros hijos en un estado de orfandad, y si ustedes se dan cuenta, el daño es mucho. Hay jóvenes que terminan odiando a sus padres, y si hiciéramos una encuesta o hiciéramos una estadística de las razones o el cómo están las personas que están en las cárceles, por ejemplo, la mayoría de los hombres violentos y la mayoría de los hombres que ya no les importa nada y que van y hacen cosas y no les importa, la mayoría podríamos ver y detectar que en la mayoría de esas personas hay un problema con la paternidad y un problema con la identidad, por supuesto. Acuérdense, si hay un problema de paternidad, hay un problema de identidad. Y si hay esto, por supuesto que hay orfandad, Pero algo que quiero decirles es que esto pasa desde el Edén, ¿no? Cuando Adán y Eva se separan de Dios a causa del pecado, cuando Adán y Eva se separan de Dios, ahí empezaron ellos a sufrir las consecuencias de que ya no hubiera padre, porque sí lo había, pero a la hora de pecar ellos se separan de ese padre y ellos empiezan a sufrir las consecuencias de la orfandad, empezaron a vivir en la orfandad. ¿Y qué es la orfandad? Pues la orfandad es el sentido de abandono que muchas personas tienen. Fíjense bien, no nada más es el abandono, sino el sentido de abandono que las personas suelen tener, y casi perpetuamente y para siempre, si no es que llega Dios a sus vidas, si no es que ellos entregan su vida a Dios, que fue lo que pasó en mi caso. La verdad es que yo doy gracias a Dios por ese tiempo, por ese día, por ese momento, por ese pastor, por esa persona que me invitó ese día, porque la verdad es que yo ahí comprobé que no había nada que Dios no pudiera sanar, y que Dios no quisiera sanar, y que Dios no quisiera restaurar. Yo ahí me di cuenta que sí podemos haber sufrido alguna situación con nuestros padres, con nuestro papá terrenal, sí pudimos haber sufrido cosas, sí pudimos haber tenido cosas,
Y repito, todo es desde la perspectiva, ¿no? A veces vemos los casos y decimos, no, pues no sé de qué te quejas, ¿no? O sea, no sé de qué te quejas, si hay situaciones de este tipo y de esta índole. Pero bueno, cada quien sufre en su propia orfandad, cada quien sufre su propia orfandad de diferentes maneras. Pero algo que entendí en esa noche, en ese día que yo fui a ese seminario, algo que yo entendí completamente es que Dios estaba para sanar esa área, que Dios quería sanar esa área, que Dios quería restaurarme en esa área, que Él sabía que si no era restaurada esa parte de mi vida, yo no iba a poder ser su hija, yo no iba a poder ser su hija, no iba a saber ser su hija. Y eso es lo que quiero hoy decirte, que Dios siempre quiere sanar esa área de nuestras vidas, Dios siempre quiere sanar. Yo ya era adulta en ese momento, yo ya era mamá, imagínate, yo ya era mamá. Y qué tremendo, porque ya siendo mamá, Dios estaba restaurando mi alma y mi corazón de un tiempo de ser hija. Y esto, y la verdad es que fue tan fuerte en aquella ocasión lo que el Espíritu Santo ministró, porque hoy sé y hoy creo y hoy veo que fue el Espíritu Santo en ese momento el que ministró mi corazón y el que ministró mi vida, porque no solamente sanó la parte de mi papá, sino que sanó la parte de mi mamá, cosas que yo no entendía y que yo no sabía por qué, y ahí decidí cerrar ese capítulo en mi vida, ahí decidí dejar de sentir cosas feas por papá, por mamá, ahí decidí que no era mi asunto, ahí decidí que eso se lo entregaba a Dios y que ya bastante tenía mi papá y mi mamá con lo que ellos sentían, ¿no? Ahí la verdad que creo que fue de las primeras veces que me pude poner en el lugar de ellos. Creo que fue de las primeras veces que yo me pude poner en el lugar de ellos y que dije, bueno, pues ellos tuvieron que tomar esas decisiones, ellos tuvieron que hacer esas cosas que a lo mejor en mi juicio ahora pudieron parecer un poco crueles, ¿no? Pero solo ellos saben por qué lo hicieron y no me correspondía a mí generar ningún juicio. Ahí solté eso y la verdad es que fui libre. La verdad es que fui libre, fui bendecida. En ese momento yo incluso mi postura como mamá cambió mucho, porque en ese momento que Dios sana esto, por supuesto que Dios sana mi sentido de abandono con el que yo vivía, que me hacía victimizarme mucho en aquel entonces. Yo recuerdo que tuve un amigo en la secundaria, ya como a los 16 años, un amigo que tenía de muchos años, desde primero de primaria, era mi amigo, y me acuerdo muy bien que un día platicándole un poco de lo que había pasado con mi papá, él me decía, tienes que soltar eso porque si no te la vas a pasar siendo víctima, ¿no? Y nunca voy a olvidar sus palabras. Edgar se llamaba ese amigo. Y nunca voy a olvidar sus palabras porque en ese momento me choquearon, me hicieron así de ay, qué mala onda, pero después lo entendí. Y la verdad es que desde ahí creo que en la parte de mi papá y de mi mamá dejé de ser la víctima, dejé de victimizarme con eso y dije, ahora sé que tengo un padre, hablando de Dios, ahora sé que tengo un padre que dice la Biblia que no importa si papá y mamá te hayan dejado, dice que Él nos recogerá y que Él nos dará todo lo que nos haya faltado. Entonces yo también ahí entendí que hay un momento en la vida de las personas que tenemos que tomar este tipo de decisiones. No nos podemos pasar nuestra vida completa llorando por lo mismo y lamentándonos por lo mismo, y que si papá se fue, y que si papá me dejó, y que si no le importé, y que si me abandonó, y que si... Todo esto tenemos que aprender que hay un momento y hay una responsabilidad también de cada uno de nosotros de romper con esa orfandad, y con esa orfandad mental, con esa orfandad emocional, porque obviamente el sentido de orfandad no solamente es en que te sientas el pobrecito, ¿no? O la pobrecita porque no tuvo a su papá, sino que dejes de mirar lo que sí tienes. Esto creo que es algo que también Dios ha estado hablando mucho en mi vida. No dejes de mirar lo que sí tienes. Entonces, fíjate bien, la orfandad nos va a llevar a un sentido de abandono, no solamente el estar abandonado, sino el sentido de abandono, que es lo que está carcomiendo y aguzanando muchas veces nuestro corazón. Ese sentido de me abandonó, esa parte es muy dañina en la vida de las personas. Es una soledad, por supuesto, es la separación y es el aislamiento. Estas son algunas de las consecuencias
o de las características de alguien que está sufriendo la orfandad, o alguien que está viviendo la orfandad. Ahora, ¿en qué edad podemos estar sufriendo la orfandad? 5 años, 7 años, 10 años, 50 años. Tú puedes tener 60 años y seguir viviendo una orfandad. Pero Dios promete y Dios dice en su palabra que Jesucristo nos enseña al Padre, nos muestra al Padre. Y cuando nos muestra al Padre es cuando nosotros tenemos la posibilidad y nosotros tenemos que tomar una decisión de calidad espiritual para ponerle punto final a esa orfandad y meternos a esa paternidad perfecta que es la de Dios. Meternos a esa paternidad que sana las cosas, a esa paternidad que abraza, a esa paternidad que perdona, a esa paternidad que da gracia, a esa paternidad que suple todas las cosas en todo. Meternos a esa paternidad que todo lo tiene en todo. Amén. Así es que, por supuesto que todos los males emocionales, ya lo decía el pastor, todos los males emocionales y todos los males físicos de la sociedad pueden referirse a cada persona en esa ausencia y en ese sentirse separados de sus padres biológicos, por supuesto, y también, por supuesto, de Dios. Cuesta mucho trabajo relacionarte con Dios cuando no hay una sanidad de la parte del Padre terrenal. Cuesta mucho trabajo porque uno dice Padre, y bueno, Padre es Dios. Bueno, pues el papá que me engendró, el que me tenía que cuidar, no hizo esto, pues Dios es Padre también, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces es difícil relacionarnos con Dios como Padre cuando aún no hemos sanado esa parte del Padre terrenal. Es difícil, entonces tenemos que romper con eso. Por eso esta enseñanza se llama así, rompiendo la orfandad. Es tu responsabilidad romper ese sentido de orfandad con el que has vivido. Es tu responsabilidad romper con ese daño del sentido de sentirte huérfano, de sentirte huérfano, porque hoy tienes frente de ti, tienes a un Padre excelente, tienes un Padre completo, tienes a un Padre con todo lo que un Padre perfecto puede tener. Así es que no importa cuánto se haya equivocado tu papá, no importa cuánto se equivocó. Hoy tienes que tomar la decisión de que esas cosas cambien, de que ese sentido, de que ese sentimiento de huérfano en tu mente y en tu corazón se transforme y cambie. Así es que una característica o una conducta de las personas que son huérfanas generalmente pasan por largos y amargos periodos intentando hacer conexión con los demás. Fíjate bien cómo daña la paternidad. No solamente daña la relación papá-hijo, no solamente daña esto la orfandad, no solamente daña la relación papá-hijo, sino que también después, al no tener una identidad definida, una identidad ligada a la paternidad, por supuesto que hay gente que batalla muchísimo en relacionarse cuando se casa, en relacionarse con sus hijos, en relacionarse con las personas, con las demás personas. Todo esto daña, así es que el daño es mucho. El daño es mucho. Ahora veo tantos memes publicados en los Facebook donde se habla de los papás como si fueran cualquier cosa. Y digo, si la gente supiera de verdad el impacto que hay en la falta de padre, si supiera la gente, las mamás, si supieran el impacto que hay en la falta de padre, creo que nuestras decisiones cambiarían, nos mediríamos un poco más en las decisiones. Por supuesto que cada tema es un caso, ¿no? O cada caso es un tema aparte y no lo podemos generalizar y cada quien tiene sus propias razones y hay muchas cosas que puedan entrar en este contexto, pero no quiero meterme en ese punto, sino solamente decir que cuando hay este espíritu o esta actitud de orfandad o esta mentalidad de orfandad o este sentimiento de orfandad, también algo que pasa mucho es que a la gente le cuesta mucho trabajo relacionarse con la autoridad espiritual. Le cuesta mucho trabajo relacionarse porque algo que causa la orfandad es rebeldía. Una de las cosas que causa la orfandad es esto, rebeldía.
y lo vamos a ver más adelante en una parte donde voy a explicar cuáles son todas las características. Pero son personas que tienen mucha dificultad en aceptarse a sí mismos, por supuesto, amarse a sí mismos. Yo me acuerdo que antes de ese periodo que les platico, antes de esa reunión donde oraron por mí, donde yo pude entregarle a Dios ese dolor y descargarme de todo ese daño, yo me acuerdo que, muy bien me acuerdo que antes de eso, algo que yo no me podía aceptar a mí misma, yo no podía amarme a mí misma, había un daño realmente fuerte. Porque yo a mi mamá, por ejemplo, la dejé de ver pues muy chiquita, a los 2 años más o menos. Y yo siempre me preguntaba, ¿por qué no? ¿Por qué no me quiso mi mamá? Ya sabes, las preguntas, todas las preguntas fuertes que muchas veces, y con eso me la pasé muchos años. Con esa pregunta me la pasé muchos años. Hoy amo a mi madre, la amo con todo mi corazón, la amo mucho. Hoy, gracias a Dios, puedo verla sin ni siquiera recuerdo. Es algo que me ha impactado mucho, que hay cosas como si Dios las hubiera borrado, como si Dios hubiera borrado esos recuerdos de mi memoria, y así es Dios, porque Dios es Padre, y Dios siempre, el Padre siempre ama, y parte de su amor es ese, sanar, y la verdad es que a mí me sanó muchísimo en esta parte para aceptarme y amarme a mí misma. Así es que por supuesto que el abandono del padre terrenal tiene un gran impacto, es algo que tenemos que saber, y esto lo digo tanto para porque todos somos hijos, ¿verdad? A lo mejor tú no eres padre, pero sí eres hijo. Entonces, esta clase es para que, siendo padre o siendo hijo solamente, puedas entender cuáles son estas cosas. Estas cosas, decía hace rato el pastor, ¿no? Ser papá es complicado también. Sí, no nada más ser mamá es difícil, también ser papá es complicado, ser papá también es difícil. Entonces, también entender esa parte. Así es que hay muchas personas, y esta es una cosa que pasa mucho, que dentro de las iglesias, dentro de los ministerios, la gente que es creyente, la gente que se nombra cristiana, muchas veces el problema de la gente en las iglesias es que en la búsqueda de esa aceptación, en la búsqueda de esa aprobación paternal que no hubo en el periodo que debió haberlo, y que no lo hay, fíjense bien, que está dentro de la iglesia adorando al Padre, pero que no lo hay aún, no hay esa aprobación todavía paternal, porque no han encontrado esa identidad con Dios, esa identidad con Dios como Padre, y no solamente como Dios. Fíjate bien, porque podemos tener a Dios como Dios, pero hace falta que completes eso, y que no solamente Dios sea Dios, que Dios sea tu Dios, sino también que Dios sea tu Padre, Así es que la verdad es que mucha gente está en la búsqueda de la aprobación paternal, está dentro de las iglesias haciendo cosas con tal de ser aprobada en este sentido, porque también es una necesidad, esa aprobación también es una necesidad. Pero todo esto es un vacío muy grande que no lo puede llenar cualquier éxito o cualquier servicio o cualquier cosa. Este es un vacío que no lo llena, solamente lo llena una persona. Fíjense bien, no dije lo llena algo, dije lo llena alguien. Y este vacío solamente lo puede llenar una persona, y esa persona es Dios Padre. A través de Cristo Dios nos muestra al Padre. A través de Jesucristo Dios nos muestra al Padre. Entonces necesitamos trabajar en esta parte del Dios, de no solamente tener a Dios, sino tener al Dios Padre. Tenerlo así como Cristo lo tuvo, porque Cristo nos muestra cómo lo tuvo. Así es que la única forma de quebrantar este espíritu de orfandad, o esta actitud de orfandad, mentalidad, sentimiento, sentido de orfandad, la única forma de quebrantar esto es que las personas sean llenas del amor del Padre en Cristo. Esta es la única forma de hacerlo. Tu papá no va a poder hacer nada por ti que llene ese vacío nuevamente. Él te puede pedir perdón, pero si tú sigues en la mentalidad de orfandad,
eso lo vas a seguir sintiendo. No va a haber esa restauración. Porque yo conozco a papás que han pedido perdón a sus hijos, que les han pedido perdón a sus hijos y sus hijos no han sido sanados. Porque esta situación o este sentimiento, este sentir, esta mentalidad de la orfandad, Dios es el único que la puede sanar. Dios es el único que la puede sanar. Pero para esto necesita de ti. Dios no agarra y dice, ay, yo sé que tú sufriste de tu papá, entonces a ver, te voy a sanar. No pasa eso. Tú tienes que desearlo, tienes que anhelarlo, tienes que buscar a Dios como Padre para que Él pueda hacer esa función de Padre. Tú tienes que buscar a Dios como Padre para que Dios pueda funcionar como Padre. La única forma entonces de quebrantar es que las personas sean llenas del amor del Padre a través de Cristo Jesús. Ahora fíjate bien, todo esto habilita a las personas para convertirse en hijos maduros. Fíjate de lo que estamos hablando. Falta de paternidad, falta de madurez. Y por eso hoy tenemos gente adulta, pero inmadura. Y todos podemos ser inmaduros en ciertas cosas, esa es la realidad. Todos podemos portarnos inmaduros en ciertas cosas. Siempre hay esa tentación, ¿no? O siempre hay esa posibilidad de portarnos inmaduros. Siempre hay eso, mas sin embargo es algo que tenemos que ir buscando, que cada vez pase menos. Pero la única forma de convertirnos en hijos maduros que sirven a Dios es a través del conocimiento de su gracia, a través del conocimiento del Padre, a través del conocimiento de quién es el Padre y de cómo funciona el Padre. Es a través de esto que lo podemos hacer. Necesitamos saber que con Dios no se trata de ganarnos, o sea, de que tenemos que hacer cosas para ganar el amor del Padre a través de nuestros propios logros. No es así. El amor de Dios es dado por gracia. El amor de Dios es dado por gracia. El amor de Dios nos recogió. ¿Se acuerdan? En aquel momento donde ustedes le entregaron su vida a Dios por primera vez. Y Dios nos recogió. Y yo me acuerdo de ese día porque ese día yo de verdad que tengo el sentir y tengo esa percepción de que Dios me tomó en sus brazos ese día. Creo que fue la primera vez que yo lo viví de esa manera. Y yo vi cómo Dios me tomó en sus brazos y Dios me abrazó, Dios me amó, Dios me perdonó, de verdad que ese día para mí fue inolvidable y vi ese amor del Padre, sentí ese amor del Padre, porque no solamente lo vi o no solamente lo oí, sino que lo sentí en mi ser, lo sentí en mi interior, lo sentí en mi corazón. Así es que el espíritu de orfandad, el sentimiento de orfandad, el pensamiento de orfandad, la mentalidad de orfandad, es probablemente la más grande maldición de nuestra sociedad hoy en día. Y es el porqué del daño de muchas cosas. Creo que esta parte es increíble, esta parte creo que es algo que tenemos que estar viendo. Porque hoy la podemos sanar. Eso es lo que te quiero decir, que hoy la podemos restaurar. Hoy podemos entregarle a Dios nuestra vida, hoy podemos darle a Dios de verdad nuestra vida y entregarnos a Dios como hijos. Entregarnos a Dios como hijos. Así es que solo cuando una persona es sanada del abandono paterno a través del amor de Dios, fíjate bien, solamente una persona es sanada del abandono paterno a través del amor de Dios, es cuando este espíritu de orfandad o este sentimiento de orfandad es quebrado. Es solamente en ese momento cuando la persona es sanada a través de Cristo Jesús, a través del amor de Dios que nos muestra Cristo Jesús, es cuando ese espíritu de orfandad es quebrado. Y entonces podemos comenzar con ese proceso, podemos comenzar con ese caminito de convertirnos y de llegar a ser esos hijos maduros que Dios está esperando, esos hijos que le alaban, esos hijos que le adoran, esos hijos que creen en sus promesas, esos hijos que saben
cuál es la verdad y se preocupan y se ocupan por saber cuál es la verdad y cuáles son las cosas que no funcionan, cuáles son todas esas mentalidades que el pastor ha estado enseñando durante toda esta serie de reprogramarse para creer. Todas esas mentalidades, porque es precisamente algo que hay que reprogramar en nosotros, es este sentido de orfandad. Hay que reprogramarnos de haber creído todo este tiempo que, ay, mi papá me dejó, ay, mi papá me abandonó, ay, mi papá me golpeó, ay, mi papá hizo esto, ay, mi papá nunca me dio, ay, mi papá nunca me ayudó, cuando más lo necesité se fue o se murió o me dejó. Todos esos daños que hay en esta parte del ser hijos. Entonces, solamente cuando este espíritu de orfandad es quebrado, es cuando se puede comenzar a llegar a ese proceso de ser hijos maduros. Y quiero hacer esta aclaración, hijos maduros de Dios. Así es que el ser hijos es tan importante como lo dice Romanos 8:19, ¿no? Romanos 8:19 dice que el ser hijos es tan importante que toda la creación está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. No está diciendo de la creación de Dios, está diciendo que toda la creación está clamando por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Así es que yo espero que ahí, estando en tu casa, yo espero que tú seas de esos hijos que quieren ser manifestados, que quieren manifestarse, que están esos hijos por los que toda la creación está clamando para que esa manifestación gloriosa, y me encanta porque no solamente habla de una manifestación, está hablando de una manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Y bueno, quiero también leer Romanos 8:15. Romanos 8:15 es una cita muy padre para en este tema, en esto que estamos viendo. Espero que estén acompañando todos su cafecito. Damos gracias a Dios por esa bendición, ¿verdad? De poder estar tomando la palabra de Dios en casa, de poder estar concentrados, de poder estar enfocados en lo que Dios nos quiere hablar. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Este verso me impactó muchísimo, tiene varias cosas aquí importantes. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. La orfandad es una esclavitud. El espíritu de orfandad es una esclavitud. El espíritu de orfandad, una característica de un huérfano, cuando tú ves a un huérfano está atemorizado. Un huérfano siempre está en el temor. Entonces, dice aquí, no habéis recibido el espíritu de esclavitud. O sea, no has recibido tú el espíritu de orfandad. ¿Y por qué puedo relacionar que aquí está hablando de orfandad también? Porque dice después, tú recibiste el espíritu de adopción. El espíritu de adopción. Entonces dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, el espíritu y espíritu está escrito con minúscula, acuérdate, está hablando de una actitud, está hablando de un sentir, está hablando de una mentalidad. No habéis recibido la mentalidad de esclavitud, o sea, de huérfano. Tú no recibiste la mentalidad de huérfano para estar otra vez en temor, porque un huérfano normalmente, ¿qué sienten? Un huérfano normalmente lo que siente es temor. Temor a que le hagan daño, a que no tiene dónde estar, a que no tiene con quién estar, a que no tiene quien lo cuide, porque algo que hace la paternidad es que brinda cuidado, protección, sustento. Entonces está hablando aquí de orfandad, está hablando de no te quedes en el espíritu de huérfano, no te quedes en eso porque vas a estar otra vez en el temor que genera la mentalidad de orfandad, la mentalidad de huérfano, sino que tú recibiste el espíritu de adopción. ¿El espíritu de adopción de quién? Del Padre Dios como hijo, como hija. Del Padre Dios como, y dice, por el cual clamamos, y fíjate bien de lo que está hablando, por el cual clamamos, Abba, Padre.
que Abba es un sentido de importancia. Esa palabra Abba es un sentido de sublime adoración. Abba es poner en un alto nivel al Padre. Pero solamente los hijos, fíjate bien, dice, por el cual clamamos Abba Padre. Solamente los hijos pueden decir Abba Padre. Ahora, tú puedes estarlo diciendo, tú puedes estar dentro de la iglesia y cuando el pastor está orando, o cuando tú estás orando, o cuando tú estás leyendo la palabra de Dios, tú puedes decir Abba Padre, sí lo puedes decir, pero una cosa es decirlo y otra cosa es serlo. Una cosa es decirlo y otra cosa es sentirlo, que es de lo que te estoy hablando de aquel día que yo tuve esa sanación de mi alma con respecto a mi papá, que no solamente lo supe y no solamente lo entendí, también lo sentí. También sentí al Padre, a ese Dios Padre, lo sentí cargándome en sus brazos, lo sentí amándome, lo sentí adoptándome como hija. Y yo en ese momento dejé de sufrir. Después de ese día, en ese sentido, mi vida fue otra. Mi sentir fue otro. Entonces dice aquí, por el cual clamamos Abba Padre, solamente alguien que dejó la mentalidad de huérfano, solamente alguien que ya dejó la orfandad en su mente, en su alma, en su corazón, en sus emociones, en sus sentimientos. Cuando ya dejó esa actitud es cuando se convierte en hijo, adoptado por Dios. Sabe que esa adopción, ese de no importa si papá y mamá te hayan abandonado, no importa si te hayan dejado, yo te recogeré y yo te cuidaré y yo te abrazaré y yo te amaré y yo te perdonaré. Y este es el Padre que en aquel día conocí y mi vida cambió. Cuando estaba haciendo todas las notas de esta clase, la verdad es que mi corazón se conmovió, porque me acordé de todo eso y me traigo en mi mente todos los recuerdos de ese día. Y le agradecí mucho a Dios por eso, porque yo hubo muchos años que me sentí huérfana, yo hubo muchos años que me sentí abandonada, yo hubo muchos años, muchos, créeme, muchos años, buscando el amor en personas, buscando la aprobación de otros, buscando que otros me aceptaran. Y después de ese día mi historia cambió. Y doy gracias a Dios por eso. Y ¿sabes algo? Dios quiere hacer lo mismo contigo. Dios quiere, entre tú y yo no hay diferencia. Dios te ama de la misma manera. Dios quiere lo mismo para ti. Dios quiere amarte de la misma manera. Dios quiere que compruebes ese amor. También tú, que tú lo compruebes en tu corazón, en tu alma, en tus sentimientos, en tus emociones, en todo, que tú lo compruebes. Amén. Entonces, hablando de este punto de Romanos 8:15, por supuesto que es difícil ver a Dios como Padre cuando nuestra relación con el Padre terrenal ha sido totalmente arbitraria, abusiva, dependiendo de nuestras perspectivas o de lo que nosotros esperamos, expectativas también, esto es muy importante, expectativas, que era algo que yo tenía muy alto de lo que era un padre. Y cuando yo dije, bueno, ya, lo que no pudo darme, no me lo dio, ya, ni modo, no voy a esperar. Ahora voy a esperar todo eso y voy a recibir todo eso de Dios. Ahora voy a sanar todo eso recibiendo el amor de Dios. Ese amor de Dios que está claro y que siempre lo estamos oyendo en las predicaciones, en las enseñanzas. Ese Dios que leemos en todos los textos de la Biblia, del diario. Ese Dios de amor. Así es que puede ser difícil imaginar a Dios como alguien a quien tú te puedes acercar. Puede ser difícil que tú puedas creer que verdaderamente Dios se preocupa por ti, cuando no lo hubo en el Padre terrenal, porque esa es como nuestro punto de referencia, lo que hace un Padre terrenal. Y mucha gente lo dice, y cuando he hablado con algunas personas me han dicho, pues, ¿cómo me vas a decir que Dios es amor y que Dios me ama como padre si no tuvo cuidado del padre que me tocó, ¿no?
Y he oído gente muy resentida con Dios por esto. Pero tenemos que entender que Dios tiene los mejores intereses en mente para ti. Dios tiene las mejores cosas para ti. Dios quiere darte lo mejor para ti. Él te ha hecho su hijo. Él te ha hecho su hijo. Si tú le has entregado tu vida a Dios, en ese momento tú dejas de ser creación de Dios y te conviertes en hijo. En hijo. Entonces, tú puedes estar en la iglesia, puedes ser salvo, puedes haberle entregado tu vida a Dios, puedes leer todos los días la Biblia, puedes reunirte todos los domingos, conectarte todos los domingos, servir a Dios, diezmar, por supuesto, puedes tener todas esas acciones, pero fíjate bien, ojo, porque puede ser que haces todo eso, pero no hay una relación con Dios de Abba Padre. Yo ya era creyente en aquel entonces, cuando les platico que me sucedió esto. Yo ya había entregado mi vida a Dios, como un año antes. Pero nunca había visto a Dios como lo vi ese día. Nunca había tenido esa verdad de Dios en mi corazón. No había sido aterrizada. Entonces, es difícil aceptar la paternidad de Dios, es cierto, cuando estamos batallando con la mentalidad de orfandad. Pero lo que Dios quiere y lo que Dios enseña, por eso es que todo el tiempo Jesucristo está hablando del Padre. Todo el tiempo dice, y las cosas que yo hago son las cosas que el Padre quiere que yo haga. Y algo que algo que tienes que saber, es que el diablo siempre está tratando de robarte tu identidad como hijo de Dios. Lo hizo con Jesucristo, cuando fue al desierto. Cuando le dice, si eres hijo, fíjate con lo que empieza el diablo hablando. El diablo empieza diciendo, si eres hijo, dile a esta piedra que se convierta en pan. Primera vez. La segunda vez le vuelve a decir, si eres hijo, aviéntate y no te va a pasar nada. El diablo siempre está tratando de arruinar la legitimidad de tu identidad de ser hijo de Dios. ¿Saben cuál era la diferencia con Cristo? Que Cristo sí sabía quién era. Cristo sabía que Él era el Hijo de Dios. Y por eso es que Él no tuvo problema en ese momento, porque Él terminó volteándole al diablo la tortilla y diciéndole, pues, está escrito. Está escrito. Y ahí en esa parte del está escrito, la reflexión era, pues, está escrito que soy su hijo. ¿Cómo ves? Está escrito que soy hijo, que soy el Hijo de Dios. Por si tú tenías alguna duda, yo no la tengo. El punto es si tú tienes dudas de esa identidad en Cristo Jesús en tu corazón. La legitimidad de tu identidad de ser hijo de Dios, el diablo siempre la va a estar poniendo en duda. El diablo siempre, y te va a mandar mensajeros, te va a mandar personas que te digan y que te hagan creer que no, que ya no vales, que ya no esto, que ya no lo... No. Tú tienes que pararte en lo que Dios dice de ti. Tú tienes que pararte en eso. Lo hizo con Cristo, eso a mí me impactó muchísimo eso. Cuando dice, si eres hijo, ándale. ¿Cuántas veces hemos oído esa voz en nuestra mente, en nuestro corazón? Ay, sí, no, tú muy hija de Dios, ¿no? Ah, sí, tú muy hija de Dios, tú muy hijo de Dios, ¿no? Y esas voces hay que aprender a callarlas. Entonces, la legitimidad de tu identidad de ser hijo de Dios es algo que tú tienes que aprender a cuidar. Es algo que Cristo hizo, cuidó eso. Cuando el diablo quiso venir y embarrarle en la cara la duda de si era hijo de Dios, en ese momento Cristo supo, pero Él supo dar respuesta porque Él sabía, estaba consciente de quién era. Él estaba consciente de quién era. Así es que si eres hijo de Dios, siempre tienes que decir sí, lo soy.
sí lo soy. Amén. Por eso es que cuando nos equivocamos, cuando pecamos, cuando fallamos, cuando la regamos, el primer pensamiento que llega, que el diablo siembra, es, ya ves, ya ves, y eso que eres esto, y eso que haces lo otro, y eso que haces aquello, y eso que dices esto, y eso que dices lo otro. Y hay que aprender a levantarse de eso. Hay que aprender a callar esa voz, a callar esa voz, a callar esa voz, que muy posiblemente nosotros mismos abrimos la puerta para que esa voz entrara. Pero hay que aprender a callarla y a rectificar y continuar. Continuar. En esos lapsos donde la gente falla o donde la gente se equivoca y no sabe callar esas voces, y por supuesto, si no calla esas voces, no sabe continuar, es donde mucha gente se pierde. Es donde mucha gente se pierde. Por eso es que también la Biblia dice, cuando alguien se haya equivocado, si alguien es descubierto, es en Gálatas me parece, donde dicen, si alguien es descubierto en una falta, dice, restauradle todos ustedes los que creen que son maduros en el Señor. Restaurarle. ¿De qué está hablando? Restaurarle. No lo dejes solo. Cuando alguien se equivoca, no lo dejes solo. Porque si no, no va a haber restauración. Y dice a ustedes los más espirituales, híjole. Porque en ese lapso de tiempo donde está el pecado o está el error o está la falla, llega la voz de si eres hijo, a ver si es cierto, en eso, y no levantarse, no salirse de ahí, es donde hay mucho daño en la vida de los cristianos, en la vida de los salvos, y por eso mucha gente deja incluso de ser cristiana, de seguir a Cristo, de seguir a Dios, de seguir su palabra. Es un compromiso, iglesia, también. Es un compromiso también cuando vemos a alguien fallar, es nuestra obligación restaurarle. Es nuestra obligación restaurarle. A veces decimos, no, pues es que si no quiere, no. Ok, simplemente tú haz lo que Dios te mande a hacer. Si a ti Dios te dice, escríbele y dile esto, hazlo. Trata de restaurarlo así, hazlo. Porque es parte de la espiritualidad. Amén. Entonces, aceptar la paternidad de Dios, aceptar la paternidad de Dios y siempre cuidar la legitimidad de tu identidad como hijo de Dios. Porque ¿sabes una cosa? Una cosa es ser hijo y otra cosa es sentirte hijo. Todos decimos que somos hijos de Dios. Lo cantamos, la canción de hace un momento al principio del mensaje lo dice, es una canción que a mí me encanta, esa canción se llama Adoración del Hijo. Y cuando dice de los hijos al Padre, de los hijos al Padre. Pero una cosa es saber que eres hijo, podemos cantar eso y puedo decir sí, soy hija de Dios, pero no sentirte como hija de Dios. Y ahorita te voy a decir por qué. Hay varias razones, hay varias cosas con las que tú vas a identificar, porque lo que hoy quiero llevar a tu corazón, a tu alma, a tu vida, a tu interior, lo que quiero dejar es que tú puedas identificar si hay orfandad en tu alma, que tú puedas identificar si hay orfandad en tu ser, en tu mente, en tus ideas, en tus pensamientos. Y es parte de todo lo que el pastor Paulino ha estado hablando con lo de reprogramarse. En serio, cuando estuve leyendo todo lo que la lista de lo que tenemos que checar y de lo que tenemos que examinarnos, está tremendo porque pues es una reprogramación, es quitarte la programación que traías de orfandad, de ser huérfano y reprogramarte a ser hijo. No solamente de dicho, sino también de decirlo y de sentirlo. Soy hijo de Dios. Eso fue lo que hizo Cristo. Cristo se sentía hijo del Padre. No solamente lo era, no solamente sabía que lo era, él se sentía con esa identidad.
de hijo de Dios. Amén. Entonces me voy a apurar porque no quiero dejar ningún punto fuera. Y también quiero decirte que a veces necesitamos dejar que el Espíritu Santo trabaje más que el reloj. A veces estamos más con el reloj que con el Espíritu Santo, pero no te despegues ni te desconcentres. Quiero que veamos esta lista. Entonces, una cosa es saberse hijo y otra cosa es sentirse hijo. Necesitamos sentirnos hijos. Identifica con esta lista si hay orfandad en tu mente. Esto es muy importante, es el primer paso para que tú puedas romper con la orfandad. Necesitas identificar si hay orfandad en tu mente, si hay orfandad en tu corazón, respecto a de quién eres en Dios, de quién eres en el Padre, de quién eres en el Hijo, de quién eres en el Espíritu Santo. Tú puedes decir que sí crees en Dios y cantar incluso que eres su hijo, pero tener mentalidad de huérfano. Tener mentalidad de huérfano. Así es que voy con esta lista y a trabajar. Ojalá que tengas la oportunidad de escribir cada punto para que puedas hacer un verdadero análisis y puedas hacer una autoexaminación completa y correcta de esto que vamos a ver ahora. Y si no lo puedes hacer en este momento, te invito a que más tarde lo puedas escuchar, puedas otra vez verlo. Gracias a Dios porque ahí se queda el video de esta transmisión y lo puedes volver a tomar y volver a escuchar y volver a ver y dejar que Dios te hable, dejar que el Espíritu Santo te hable. Número 1, el huérfano basa su identidad primaria en sus posesiones materiales, en su apariencia física, en su activismo. Pero el hijo basa su identidad en el fundamento de haber sido declarado hijo y por la aceptación del Padre. Repito, el huérfano basa su identidad en sus posesiones, en su físico, en su activismo, es decir, todo lo que hace. En eso basa su identidad primaria. Pero el hijo basa su identidad en el Padre, en el amor del Padre, en la declaración de que es Padre, de que es hijo de Dios, porque Dios Padre así lo dice y así lo establece, y por la aceptación de ese Padre. Diferencias entre huérfano e hijo. El huérfano quiere impresionar. El hijo quiere inspirar. No tienes que impresionar a nadie de quién eres. Inspira, eso es más importante. No impresiones a nadie con tus palabras y con tu lenguaje y con tus cosas y con tu... No impresiones. Y con lo que hiciste y con lo que haces y con lo bueno que eres en las cosas. No quieras impresionar. Mejor inspira. Inspira. El huérfano ministra desde su habilidad. El hijo ministra desde su identidad. Hola. En algún momento todos ministramos a alguien. En algún momento todos somos ministros para alguien más. El huérfano ministra desde su habilidad, pero el hijo ministra desde su identidad en Dios, por supuesto, en el Padre. El huérfano siempre compite con otros. El hijo siempre bendice a otros. El huérfano siempre compite con otros. Hay gente que compite hasta para hablar más hasta para ver quién habla más, ¿no? O quién dice más cosas. El huérfano siempre compite con otros, el hijo siempre bendice a otros. Una manera de bendecir a otros es dejar que otros hablen también. Esa es una buena manera de dejar de ser bendición para otros. El huérfano es impulsado por la necesidad de éxito. El hijo maduro es impulsado a su llamado y misión, y en eso triunfa. Estamos hablando de diferencias entre huérfanos e hijos. El huérfano quiere ser reconocido, el hijo quiere que conozcan a su padre. El huérfano quiere ser reconocido, el hijo quiere que conozcan a su padre. Si tú te das cuenta en toda la historia del Nuevo Testamento donde se muestra a Jesucristo, Jesucristo siempre, el corazón de Jesús,
siempre, siempre, siempre fue dar a conocer al Padre. Él siempre decía, las cosas que yo hago no las hago por mí. Está hablando de, no quería ser reconocido él, quería que conocieran, que fuera reconocido el Padre. Las cosas que yo hago no son mías, las hago porque el Padre me envió a hacerlas. Amén. El huérfano busca revelarse, el hijo revela al Padre. Este revelarse del huérfano es de rebelión, por supuesto, de rebeldía. El huérfano busca revelarse, el hijo revela al Padre. El huérfano piensa siempre que le va a faltar. El hijo sabe que tendrá en abundancia para dar. Amén, amén, aleluya. El huérfano siempre, yo sufrí de esa orfandad. Yo se los quiero decir, este punto número 8 para mí fue un choque. Y dije, sí, yo era así. Yo de verdad, yo sí viví esa orfandad en el punto número 8. El huérfano piensa siempre que le va a faltar, pero el hijo sabe que tendrá en abundancia para dar. Amén. Todo depende del por qué estás haciendo las cosas. Hay gente que ahorra por temor, pero el ahorro no debe de ser por temor, el ahorro debe ser por diligencia. El ahorro no debe de ser porque me vaya a faltar. ¿Qué tal si me falta? Ay, no, pues es que ya ves que también la Biblia dice que uno tiene... O sea, cuando Dios te mande a ahorrar y cuando Dios te esté poniendo una tarea específica de ahorro, hazlo. Eso es diligente, pero nunca ahorres por temor. Nunca ahorres por temor. Tiene que ser por diligencia. No ahorras porque te va a faltar, sino que ahorras porque sabes que tienes que ser diligente con lo que Dios te está mandando. Y porque es diligente que cuando hay época de vacas gordas, es sabio y es diligente guardar, ahorrar. El huérfano piensa siempre que le va a faltar. ¿Y sabes por qué piensa que le va a faltar? Porque ve en sí mismo su propia fuente. No ve a Dios como su fuente, se ve a sí mismo, su trabajo, su carrera, su profesión, lo bueno que es. Eso es lo que ve como fuente. No ve a Dios Padre como fuente, sino ve a su trabajo. Así es que tu trabajo, por muy precioso que sea, por muy hermoso que sea, por muy valioso que sea, tu carrera, por muy rimbombante que sea, tu doctorado, todo eso, ¿sabes algo? Nada de eso vale lo que vale la provisión de Dios, la fuente que es Dios. No es tu carrera, no es tu trabajo, no son tus talentos, no son tus dones, no es tu puesto. Si tú estás oyendo esta enseñanza, si tú eres hijo de Dios, si tú has entregado tu vida a Dios, quiero decirte que Dios te manda los clientes, Dios te manda las personas, Dios te manda la fuente, Dios te manda el trabajo, Dios te manda las cosas. No es por tus fuerzas, es por la gracia y la misericordia de Dios, es por la gracia y el amor de Dios, es por la gracia y el amor de un padre que sabe dar porque no quiere que su hijo le falte nada, no quiere que a su hijo le falte nada. Entonces fíjate bien, el huérfano piensa siempre que le va a faltar, el hijo sabe que tendrá en abundancia para dar. La gran diferencia entre huérfanos e hijos. Amén. Aleluya, Él es tu fuente, Él es la fuente, y si no cambias esa mentalidad de orfandad en ese punto, vas a seguir en esa sensación de que, y aquí en esto escuché a un pastor que contaba la historia de una amiga que tenía un trabajo muy bueno, ganaba muy bien, ganaba buen sueldo, realmente de los sueldos que te dejan vivir muy cómodamente. Y ella cristiana, sirviendo a Dios, muy entregada a las cosas de Dios. Y cuando pasa esto, cuando ella le platica al pastor, le dice, oye, ¿qué crees? Me despidieron. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué va a pasar? O sea, y este pastor cuenta que cuando esta persona le dijo esto,
el pastor le dijo, a ver, espérame, ¿cómo? O sea que todo este tiempo tú pensaste que tu trabajo era tu fuente. O sea que todos estos años tú creíste que todo venía por tu trabajo y por lo que tú sabes hacer. Ve a Dios como tu fuente, como proveedor. Dios es tu fuente, porque no eres huérfano, eres hijo. Y al que es hijo, Dios le provee lo necesario. Y por supuesto sigue trabajando, ¿no? No estoy haciendo este comentario para que, ay, sí, viva la fe, ¿no? Viva mi fe y ahora voy a vivir por fe. No, no estoy hablando de eso. Sigue trabajando. Trabaja, hazlo con amor, hazlo con gusto, hazlo con entrega, hazlo con todo. Trabaja, pero nunca dejes de ver a Dios como tu fuente, nunca dejes de ver a Dios. Así es que siempre vas a tener, amén, siempre vas a tener, Dios te va a dar. Así es que tú tienes que decir eso, Dios me va a dar, Dios me va a dar, Dios me va a dar, siempre voy a tener, nunca me va a faltar nada, siempre voy a tener. Aleluya, recuerda que tus recursos vienen del cielo, tus recursos vienen del cielo, tus recursos vienen del cielo, y de esto nos ha estado hablando el pastor Paulino durante todas las semanas que hemos estado escuchando esta serie. Así es que cree que el cielo está a tu favor, cree que el cielo está a tu favor y deja de solamente imaginar a Dios. Conócelo. No te imagines a Dios, conócelo. Imaginarse a Dios, solamente imaginarse a Dios es una idolatría, ¿sabes? Porque imaginar viene de imagen. No te imagines a Dios, conócelo. Esa es la gran diferencia entre adorar una imagen y adorar a alguien. Conócelo. El huérfano siempre pide, el hijo siempre da. Y no es que no pidas, no te estoy diciendo, ay, no, ¿sabes qué? No, ya nunca más pidas. No, pero no te la pases pidiendo. Aprende a buscar maneras de dar. Y no hablo solamente de cosas económicas, hablo de cosas almáticas, emocionales. Aprende a dar un abrazo. Deja de estar pidiendo siempre abrazos, nada más, ¿no? Dalos también. Sé fácil para eso. No solamente pidas, también da. El huérfano siempre pide, pero el hijo siempre da. Diferencias entre huérfanos e hijos. El huérfano se ofende fácilmente, el hijo perdona fácilmente. El huérfano se ofende fácilmente, el hijo perdona fácilmente. El huérfano manipula, el hijo cede a la verdad. El huérfano siente inseguridad y celos, pero el hijo siente amor y aceptación siempre. El huérfano siente inseguridad y celos, el hijo siente amor y aceptación. El huérfano siempre está en búsqueda de la atención de los demás. El huérfano siempre está en búsqueda de la atención de todos, de los demás, de los que están cerca. Siempre está en ese punto de inseguridad y celos, en lugar de la aceptación y el amor que un hijo debe de sentir. El huérfano sirve para ganarse el favor de alguien. Fíjate bien, el huérfano sirve, y estoy hablando también de servir en la iglesia, el huérfano sirve para ganarse el favor de alguien, el hijo sirve porque tiene el favor del padre. Qué gran diferencia, ¿verdad? El huérfano busca el placer personal, el hijo encuentra su deleite en el padre. El huérfano usa a la gente de su alrededor para sus propias metas. El hijo sirve a la gente para extender el reino de Dios. El huérfano vive en incertidumbre. El hijo vive seguro en su padre, el proveedor. Aleluya. Lo que quiero dejar en tu corazón es esto. No te va a faltar. Dios es Padre. Dios es Padre. Y si tu Padre terrenal no suplió todas tus necesidades en el momento en el que debió hacerlo, aquí la palabra de Dios dice que no te va a faltar. No se dormirá el que te guarda, dice la Biblia. No se dormirá el que te ama.
Así es que pídele a tu papá lo que le quieras pedir. Pídele a tu papá, salte de esa incertidumbre y vive seguro en el Dios Padre, tu proveedor. Pídele a papá lo que le tengas que pedir. Pídele a tu papá lo que le tengas que pedir. Deja de pensar en esa mentalidad que nos ha dicho mucho el pastor Paulino, ¿no? De, ay, ¿cómo voy a molestar a Dios con esas cosas teniendo cosas más importantes que arreglar en el mundo? ¡Cálmate! Cálmate tú y tu espiritualidad super ultra requete recontra espiritual. Hello, no. Pídele a Dios, pídele a tu papá. Deja de pensar que vas a molestar a Dios con lo que le quieres pedir. Deja de pensar en eso, porque sabes una cosa, eso es un nivel de orfandad. Eso es un nivel de orfandad. Es un nivel de orfandad mental que no te permite la manifestación gloriosa de ser hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes algo que me impactó de estos puntos que Dios me estuvo hablando y que fue lo que más me pegó cuando me dijo Dios, pedirme también es adoración? Pedirme también es adoración. ¿Y sabes por qué es adoración? Porque tú estás creyendo en la capacidad de Dios y en el deseo de Dios y en la voluntad de Dios para darte. Pedirle a Dios también es adoración. Así como darle a Dios es adoración, darle a Dios lo que es de Dios, y doy gracias a Dios por todas esas personas que están en esta congregación y que ya entendieron esa parte en sus vidas, que darle a Dios lo que es de Dios es adoración. Pero ¿sabes qué? Dios también dice, pedirme también es adoración, porque el que me pide está seguro, el que me pide me adora, porque está seguro de que soy capaz de darle lo que me pide, y que si lo que me pide no existe, yo lo hago para dárselo. Es adoración también. Eso me movió muchísimo mi alma. Así es que a Dios no le molesta, a Dios no le molesta que le pidas, a Dios no le molesta que le pidas. Quítate esa mentalidad de huérfano, quítate esa mentalidad de orfandad, quítate esa mentalidad de, ay no, pues es que no tuve papá, no tengo papá. No tuviste, a lo mejor no lo tuviste, ahora ya tienes uno. El más perfecto, el más bueno, el más lindo, el más amoroso, el más perfecto, el más completo. ¿No tuviste? Ya, no lo tuviste. Agarra que la Biblia te ofrece. Agarra a papá y hazlo tuyo, hazlo tu papá, hazlo tú, Señor, hazlo tú, Señor, hazlo tu Padre, hazlo tú, el que te abraza, hazlo el que te habla, el que te perdona, el que te da, el que te provee, el que te da aceptación y amor, el que te sabe dar identidad. Una identidad además completa que no es temporal, es una identidad completa y permanente si tú te quedas en sus brazos, si tú te quedas en su corazón. Aleluya, aleluya. Así es que a Dios le bendice que sus hijos le pidan. No le quitas bendición a Dios dejando de pedir. Dios desea que tú le pidas. A Dios le bendice cuando un hijo le pide, precisamente por lo que acabo de decir. Porque un hijo pide porque sabe que Dios es capaz de darle. Y mis queridos hermanos, eso es adorar al Padre. Amén. Así es que yo no sé cuánto tiempo llevas huérfano. Y hablo de la orfandad terrenal. No sé cuántos años tengas y no sé cuántos años llevas metido en ese círculo negativo de la orfandad que sufriste en lo natural. Pero lo que quiero decirte es que hoy Dios te quiere sacar de ahí. Hoy Dios quiere sacarte por completo de esa orfandad terrenal que sufriste, y Dios quiere restituirte todo con esta paternidad del cielo, con esta paternidad del Padre, con esta paternidad de Dios Padre que quiere
llenar tu corazón, que quiere llenar tu alma, que quiere que de una vez por todas sueltes a tu papá terrenal, ya lo sueltes, porque mientras lo tengas agarrado con el recuerdo, el rencor, el resentimiento, lo que no te dio, lo que no te dijo, lo que no hizo por ti, mientras tengas agarrado ese papá terrenal aquí, tú no podrás agarrar al papá celestial. ¿Quieres al papá celestial? Tienes que soltar al papá terrenal. Y sácale a ese papá del cielo, sácale todo eso bueno que él tiene. Él quiere que lo hagas, él quiere que compruebes, dice, para que compruebes cuál es mi perfecta voluntad en tu vida. Comprobarlo. Amén. Aleluya. No sé cuánto tiempo llevas, huérfano. Yo había pasado mucho tiempo así. Mucho tiempo. Pues toda mi infancia, mi adolescencia fue así. Y entiendo lo que se siente. Créeme que... Y ahora entiendo por qué Joyce Meyer dice que las cosas que nos sucedieron en el pasado, Dios las usa como puentes para que otros pasen y brinquen ese daño. Y yo entiendo, por supuesto, lo que daña, el dolor, lo que duele cuando no tenemos a Dios. Pero también sé lo que pasa cuando decidimos entregarle esa área de nuestras vidas a Dios. Así es que yo hoy quiero pedirte que cierres tus ojos ahí donde estás. Que cierres tus ojos y que te pongas en esa mentalidad de hijo. Que lo primero que puedas decir cuando cierres tus ojos en este día, en esta mañana, puedas decir: yo soy hija de Dios. Si tú eres hombre, di hijo. Yo soy hija de Dios. Esa es la primera verdad que tienes que dejar entrar en tu mente y bajarla a tu corazón. Sentirla. Porque tal vez lo has dicho muchas veces, pero no lo has sentido. Tal vez te has seguido sintiendo huérfano, dependiendo de lo que hacen otros, de lo que te dan otros o de lo que no te dan otros, dependiendo de lo que sucede a tu alrededor y no dependiendo de Dios. Así es que hoy quiero orar por ti. Hoy quiero orar por ti, hoy quiero ayudar en el Espíritu Santo, ayudar guiada por el Espíritu Santo en esta oración para traer paz a tu corazón en este tema de la paternidad. He visto el daño en los corazones de muchas personas por no arreglar este aspecto de sus vidas. Y se mueren. Llega el final de sus días y se mueren así, sin haber comprobado, sin haber experimentado a ese Dios Padre que llena todo en todo. Así es que hoy quiero orar por ti y quiero pedirte que hagas de este momento un momento de devoción, un momento de verdad, entregarle a Dios cualquier sentimiento, pensamiento, espíritu de orfandad. Tú tienes un Padre bueno. Tú tienes un Padre bueno. Tú tienes un Padre lleno de amor y misericordia para ti. Tú tienes un Dios que es Padre, que dio su vida, dio a su Hijo, entregó a su Hijo y su Hijo dio su vida por ti para poderte llamar hijo, para poderte llamar hija. Él te ama porque eres su hijo, Él te ama porque eres su hijo. Él no te ama por lo que haces o por lo que tienes o por lo que eres capaz de lograr. No te ama por eso, Él te ama porque eres hijo, su hijo, porque eres su hija.
Así es que siéntete amado, siéntete amada por Él. Siéntete amada por Él. Siéntete amada por Él. Dios te ama por quien eres, no por lo que haces. Dios te ama porque eres su hijo. Dios te ama porque eres su hijo. Aleluya. Señor Padre, yo te pido que tu favor y misericordia repose sobre cada persona en este día. Yo te pido por cada persona que está escuchando este mensaje, Señor. Te pido por ellos. Te pido que tu favor, tu gracia, tu abrazo, tu amor, eso que algún día me diste a mí en ese día, donde yo lo necesitaba tanto. Que así como lo hiciste conmigo, Dios, en este momento sea hecho en su alma, en su corazón, en su mente. Padre, yo arranco, arruino, derribo y destruyo haber aceptado a Dios Padre como mi Padre. Como mi Padre. Amén. Tienes un Padre bueno. Disfrútalo.
Después de eso, conviértete. Si ya eres papá, conviértete en un padre bueno. Disfruta a tus hijos, disfruta a tus padres, bendice sus vidas, bendice en este día a Dios Padre también. También hoy adóralo. Y Dios los ama y nosotros también. Nos vemos la siguiente.